¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, nuevo video de Siciliano, acá en Aedo, en la estación de Aedo, en Rivadavia al 16.000, exactamente donde me citó el querido Chacman o Chamán, para, bueno, enseñarme un par de lecciones. Eh, Estoy esperando hace unos 15 minutos. Él puso un horario de las 6 de la tarde, cosa que sabe que yo cuando estoy con mis hijas ese horario es inamovible, pero quedamos que, bueno, nos íbamos a encontrar, ni bien yo dejaba a mis hijas, me bancaba unos minutos para rompérmela en 4 partes, digamos. Quiero que sepan que llegué al lugar, había un auto blanco con alguien que podría ser de esa descripción, un gamulán blanco, no digo que sea él, pero me miró con cara de vaca y se fue. Yo llegué, dejé la moto acá a media cuadra como para buscar exactamente la dirección y pararme en el punto. Y nada, así que voy a esperar un ratito más. Quiero que sepan que esto de salir a esperar y boxearme con giles no va a ser una costumbre. Me trató de cobarde, no encontraba digamos, un motivo para venir a pelearme, pero bueno, con Panchejo, obviamente, tengo odio, tengo ganas de pelear. Con Larry Tools, obviamente también. Con Larry Gato Tools tengo un motivo. Pero con este hombre no tenía ningún motivo. La verdad que me costó encontrarlo, pero lo encontré al toque cuando le faltó el respeto a mi querido amigo Gregorio. Entonces ya me siento más que motivado para que tengamos este encuentro. Si no, no venía. De paso, ya que estamos acá en Aedo, si no quedaba muy mal después de la golpiza que me iba a propinar, pensaba pasar por el cajero. De hecho, cosa que voy a hacer, porque ya, bueno, voy a esperar unos minutos, charlamos un ratito, de paso, pero quiero que sepan que sí, realmente vine a esperarlo, a encontrarme, a ver qué tenía para decir. Como dije, había un auto parado con balizas, blanco, con alguien con esa vestimenta, me miró con cara de loco, pero no creo que haya recorrido tanto para irse. La verdad que no creo que sea así. Así que bueno, nada, yo eh, cumplí con venir en el horario que quedamos. O sea, yo a las 6 de la tarde dejé a mis hijas en su casa, pasé a buscar la moto y vine. Se hicieron 6:30, son en este momento 7 menos 10, sigo acá esperando. Pensé que ya iba a estar. Seguramente ahora va a decir que se aburrió y se fue. Yo acá estoy como prometí. Este es el centro de Aedo. Este es el centro de Aedo. Quiero que sepan, que no empiecen, que te cito en tal lado, que te la voy a romper. Te la voy a romper en 4 partes y hacerse los malitos, porque yo no hago delivery. O sea, el que me quiera dar, que sabe dónde encontrarme, o cuando me cruza, listo, lo hablamos. Pero esto, bueno, porque me trató de cobarde, decidí venir a ver qué tenía para decir. El chamán, el Chacman este. Eh, Quiero que sepan que acá es Rivadavia al 16.000, como dice en el comentario. Faltó el respeto a mi amigo Gregorio y nada, ya me dio un motivo más que suficiente para venir y poner la cara. Estoy tratando de ver si veo algún hombre de gamulán blanco. No, ahí veo un muchacho de buzo blanco, pero no es. Nada, así que charlaremos un ratito mientras el frío no me haga volver para mi casa. Voy a aguantar acá. Esto les describo un poco. Es la estación de Aedo, la Shell. Así que nada, acá es una rotondita, la Recoleta, restaurante medio hípico de la zona, o típico, hípico porque venimos todos los que alguna vez tenemos una cita, venimos ahí, porque más o menos es lo más de nivelcito que tenemos acá. Después al lado hay un barcito, se llama Física y Química, o Físico y Química, que es, bueno, en alusión al tema de, de Sabina. Así que bueno, nada. Chamán, pensé que ibas a venir, la verdad me lo tomé en serio, pensé que me ibas a romper la mandarina en 4,
la próxima, sé que vas a poner un montón de excusas, que te di pena, que llegaste y no estaba. Nada, la próxima ya no vengo. Buscame, encontrame y rompeme mi mandarina en gajos. Quiero que sepas que por si no venía solo, vine preparadito. Acá no hay nadie, estoy solo yo, pero siempre ando con mi amiga, vos sabés cómo es esto. Obviamente si venía solo la iba a dejar de costado y nos íbamos a dar hasta que se pueda. Pero no viniste, así que nada, tratá de no faltar más al respeto en el canal porque después está visto que no te la bancás. Seguí bancando a giles. Yo no te dije gil a vos, dije que si defendés a alguno de esos giles, ellos sabrán pararse de manos. Quizás vos interpretaste que yo decía que vos no te sabés parar de manos. Bueno, yo te vine a esperar como quedamos. A lo que voy, si Larry Gato Tools se siente zarpado, que se pare de manos. Si Panchejo Gilazo Video se siente zarpado, que se pare de manos. Así que nada, yo cumplí con venir, así que ahora paso por el cajero y me voy. Ya pasaron más de 20 minutos, creo que es más que suficiente para cuando uno queda en un horario cumplir.